Exactamente, mañana le vamos a dar totalmente importancia a esto, ¿no es cierto? Le vas a dar de impronta y vamos a estar detallando lo que sucedió todo este fin de semana. ¿Por qué te decía que no vamos a tocar el tema hoy? Porque es un día muy especial, lo queremos hacer especial nosotros, ya que hoy se cumplen 37 años de ese famoso turismo 1100, ¿no es cierto? Y queremos charlar con todos los protagonistas de aquella época, con gente que tuvo que ver con esta categoría, que ahora, bueno, ya no está, ¿no es cierto? Pero que dejaron su impronta a lo que es en el automovilismo regional. Y vamos a comenzar, ni más ni menos, con el primer llamado de la tarde y le damos la bienvenida al señor Chiche Belardinelli. ¿Cómo andás, Chiche, querido? Te mando un abrazo, Pablo Castro te saluda. Buenas tardes, Pablo, buenas tardes, Julián, buenas tardes, Guillermo, buenas tardes para toda la audiencia. Bueno, sí, 37 años que no son pocos de aquella categoría que fue tan linda, ¿no? Sí, no, Sí. ni hablar, ni hablar, ni hablar. Fue un 17 de agosto, pero de 1983. ¿Qué tenés para contarme acerca de eso? Que vos tenés, a ver, sos una enciclopedia de lo que es todo el deporte motor, mecánico, sabés de todo, no solamente esta categoría. Pero particularmente, contame cómo fue el inicio de todo esto. Mira, el inicio es sencillo. Yo tenía taller en esa época y un día de noviembre, si mal no recuerdo, llega Matías de la Torre Hijo, Pocho, que estaba corriendo en 850, y me vino a decir a ver qué le parecía, a ver qué me parecía a mí de hacer algo distinto al 850, que estaba media flaca en esa época. Entonces empezamos a charlar y bueno, surgió la idea del 128, el auto que era más accesible en ese momento y que se utilizaba a nivel nacional también, decía que era un auto accesible. Así que de allí en más me puse a averiguar, hablé con la federación, me consiguieron un reglamento de una categoría que corría en San Andrés de Giles. Allí corrían 1300 y 1100 juntos, así que cuando me trajeron el reglamento acudí a unos amigos que son los que hicieron, acomodaron el reglamento para hacerlo zonal. Ellos eran Oscar Villatoro, Mario Pauletti, Silvio Valerio y Horacio Páez, si no me olvido de ninguno, fueron los que pusieron el reglamento más o menos a tono, se mandó a la federación y bueno, se empezó a trabajar. La prensa nos ayudó mucho con esto de una nueva categoría zonal y regional. Y bueno, allí en Pigüé, el 17 de agosto, presentamos los primeros 5 autos que se llamaron de la categoría. El primer auto que se armó fue el de Silvio Valerio, que sirvió para los demás para tener una idea. Y allí, bueno, con Néstor Percás, Juan Aguirre, Augusto Tortelo, Silvio Valerio y Alfredo Costabel, fueron los 5 primeros que se presentaron en Pigüé, y creó una sensación linda, tal es así que uno de los dirigentes del Autoclub Pigüé me dijo, con algún autito más esta categoría puede ser muy buena. Y bueno, allí nació 1100, con todo lo que conlleva una categoría distinta para esa época, transitando los autódromos de Bahía Blanca, de Pigüé, bueno, por todos lados, anduvimos por General Roca, por Viedma, en fin, por todos lados, Tres Arroyos se corrió, y bueno, llegó a tener un parque muy, muy importante. Tal es así, Pablo, que para la primera organización de las 2 horas en el año 84, el año siguiente, aquí en Bahía Blanca se presentaron 43 autos, y bueno, salieron a clasificar, pero la federación autorizó en aquel tiempo, con un reglamento que había, un auto cada 100 metros, eran 32 autos, así que nos dejaron largar, creo que alguno más, y bueno, fue todo un éxito, muchísima gente en el autódromo, y bueno, de allí empezó a crecer la categoría, se sumaron pilotos a nivel nacional. Yo tengo un archivo particular que fui sacándolo porque no me quedó documentación de esa época, pero por la categoría, lo que yo tengo, si me he olvidado de alguno, 119 coches han participado en total en la categoría, entre los titulares y los pilotos invitados que fueron apareciendo. Tremendo. Sí, ¿Qué Así que, tal? Pablo, es una... Sí,
Sí, porque si no estamos avanzando y avanzando. Venís primera, segunda, tercera fondo, Sí, Chiche. le mete se rojo. fue a los 90. Agarró el tobogán. Aquella presentación en Pigüé, se presentaron 5 autos y al poquito tiempo, al menos del mes, cuando ya se presentan a competir oficialmente, porque ese día fue exhibición, ya habían cerca de 20 autos. Muy rápidamente se contagiaron y bueno, y contaban de que eran frecuentes las visitas al taller de Silvio Valerio para ver ese primer auto que estaba construido acá en Bahía Blanca, y bueno, que de ese fue la base de la categoría. Es cierto, eso es correcto. Y discúlpame, me quedé sin pastilla de freno, por eso iba muy apurado. Pero es cierto, el taller de Silvio era visitado permanentemente porque todos iban a ver el auto, cómo estaba hecho, qué es lo que se había hecho. Así que sí, para la primera carrera, creo, si mal no me acuerdo, fueron 19 autos los que se presentaron, y de allí hasta fin de año creció enormemente. O sea que creo que desde el 17 de agosto a noviembre o diciembre ya era un parque muy, muy importante, porque ya empezó a venir mucha gente de la zona, de otros lados a correr. Así Chiche, que sí, fue rápido eso. ¿Y a qué se debía ese crecimiento tan grande? ¿A que era accesible a tener ese tipo de auto para poder correr? Era un auto común, ¿no es cierto?, que todos poseían. Aparte, bueno, que por allí en una de esas la situación económica era diferente a la que se está viviendo ahora. ¿A qué le atribuyes ese crecimiento tan grande, tan rápido? Por supuesto, la situación económica era muy distinta, era un acto accesible, el 128 era muy accesible, cualquiera podía acceder para armar un auto de carrera, era monomarca, eran todos los motores iguales, todos los coches iguales, por eso que tenía mucha paridad y se hacían carreras muy interesantes. Era una época totalmente distinta ahora armar un auto de carrera y los costos son distintos. En esa época no se pagaba prueba, no había tantos costos adicionales al auto como hay ahora. Sí, Chiche, Pero bueno, perdón. sí. Y también hay que ubicarse en tiempo y espacio, porque en aquella época el automovilismo que había en Bahía Blanca y la zona se basaba en lo que iba quedando del 850, que ustedes con buena visión habían notado que ya decaía el parque, y bueno, se estaba armando la Fórmula 4 blanca y la Fraso, y prácticamente no había más nada. O sea, estaba ávida la zona de más automovilismo. Sí, por supuesto. Con esta categoría que apareció, estaba la Fórmula 4 blanca, que después Medina armó la Fraso, que también tuvo su éxito, y bueno, después allí en el 86, después de estar corriendo con esto, pusimos digamos, armamos el reglamento de lo que fue el Citroën. Se hizo todo el trabajo previo, pero es una categoría que yo no la puse en marcha, se le dio el reglamento al ingeniero Castaño, y allí arrancó el TSB. O sea, categoría que, bueno, ahora con otra mecánica, pero sigue participando con buen éxito. Chiche, Entonces, volviendo al primer campeonato, que fue en el 84, fue ganado por Néstor Percas. Fue un campeonato peleado, ahí atrapó más gente para que después, ya sobre el fin de los 80, también sea una de las categorías más populares. Sí. Fue muy peleado el campeonato, había mucha rivalidad porque había muchos pilotos de valía, pilotos que estaban corriendo o habían corrido a nivel nacional, que no se olvidaron de correr nunca. El primer campeón fue Néstor Percas, como decías vos, y bueno, después se fueron sucediendo los campeonatos, se arrimó mucha gente, algunos de los que corrían 850, en fin, se arrimó mucha gente de la zona. Yo calculo que apareció la brigada de Villalonga, Viedma, que eran un montón de autos. Tal es así que hubo que hacer una carrera en Viedma que no tenía autódromo. Se trazó un circuito pasando por la puerta de la estación. Cuando viajamos allí para hablar con gente de una comisión de automovilismo, lograron asfaltar los enlaces
de los cruces de la ruta para hacer la curva, o sea, peraltada por adentro, y se armó un circuito, allí fuimos a correr 2 carreras. En la primera, si mal no me olvido, en la segunda fuimos con los 850 también. Así que se corrió en el circuito de la estación en Viedma. Era mucho el entusiasmo, mucha la gente de Viedma, de Patagones, de toda esa zona y de otras zonas también. Vino gente de muchas partes, en fin, es innumerable la cantidad de gente. Yo en la lista que tengo de memoria acá, tengo gente de todas partes que vino, vio la categoría, se entusiasmó y armó el auto. Sí, también yo recuerdo que hasta en los autódromos se acercaba mucha gente a ver las carreras, no solamente a correr, sino que eran categorías que llevaban bastante público a los autódromos. Que yo me acuerdo, mirá, si en el Bahía Blanca Automóvil Club hay archivos de eso, la primera carrera que me animé a armar de 2 horas, era 2 horas con 2 pilotos, pero cortada, o sea, se corría un piloto 25 vueltas, entraba a boxes, paraban cierto tiempo, no era mucho el tiempo, se subía el otro piloto y salía otras 25 vueltas, o sea, eran 4 finales de 25 vueltas por suma de tiempo. Esa fue la primera, y si mal no recuerdo, en aquel tiempo meter 4.000 y pico de personas en el autódromo con una categoría zonal era una barbaridad. Imagina, sí, un triunfo neto. Binomios muy importantes en esas carreras clásicas de 2 horas. En las carreras clásicas de 2 horas ya era con invitados, por eso digo que la categoría creció mucho, porque algunos de los pilotos invitados luego fueron partícipes de la categoría. Sí. Así que yo, sí, creo que fue importante el hecho de hacer una carrera de 2 horas con pilotos invitados. Sí, pero hay que recordar que venían pilotos a nivel nacional, porque venía del Valle, venía el Piola Fie, Luisito Díez, gente realmente que estaba andando, Mario Gairó, gente que andaba a nivel nacional muy fuerte, y bueno, Néstor Percas, que venía de allá, cuando se sumó Juané y todo eso, las 2 horas eran carreras realmente de primer nivel. Rodolfo Swain, entre otros. Así que bueno, y fíjate que gente con Beto Balaciani, con Villatoro en aquel tiempo, qué sé yo, Edgardo Parisi, gente que vino de correr de nivel nacional y vino como invitado y después se prendieron en la categoría. Muchísima gente que vino de afuera y que ha corrido a nivel nacional, así que pero bueno, fue un boom en esa época que ojalá hoy en día se pudiera repetir, ¿no es cierto?, con alguna categoría y tener la posibilidad de una monomarca muy pareja, muy bien custodiada por el técnico, que en aquel tiempo el primer técnico fue Cacho Modesti, vigilaba que estuviera todo el reglamento para que fuera pareja la categoría. Tolfato, ¿qué te dice esta categoría nueva como es el Fiat Uno Pista, que limita mucho la preparación? ¿Podrá tener el futuro de lo que fue en algún momento el Turismo 1100, que va a ser muy difícil superarlo? Ya no sé, si es como más o menos tengo entendido por algo y por quién es el que va a ser el técnico de la categoría, creo que va a ser muy pareja y la gente se va a entusiasmar muy rápido, porque va a ser una monomarca con la misma preparación para todos los autos. Allí lo que va a valer es la muñeca del piloto y la puesta a punto, que sea de los frenos, la suspensión, pero creo que sí, que eso puede tener un futuro muy parecido al del 1100. Lo que pasa es que ahora es un momento un poco difícil económicamente, pero viendo lo que va a ser la categoría y de la manera que se va a manejar, yo creo que tiene muy, pero muy buen futuro. Futuro que posiblemente este año todavía no se empiece a desandar ese camino, ¿no? Porque como se están dadas las situaciones hasta ahora, hasta este momento, que no es nada en concreto, como que ya este año ya casi está perdido, ¿no? Yo no sé, ¿Cómo lo ves vos? Sigue la cosa como hasta ahora,
va a ser muy difícil poder, al menos que se pudiera probar hacer alguna prueba antes de fin de año para que los pilotos ya fueran preparándose con miras al año venidero. No sé si se podrá correr este año porque aparentemente no estarían dadas las condiciones, pero por allí se pueden hacer algunas pruebas y todo para que ya los pilotos de todas las categorías se vayan poniendo a tono con miras a en cuanto se pueda arrancar con el deporte automovilístico, ¿no es cierto? Claro, sí, es lógico, ¿no? Es lógico. Vamos a ver qué es lo que sucede de aquí en más. Bueno, Chiche, te agradecemos esta comunicación, esta diferencia que has tenido con nosotros, de habernos atendido. Y bueno, más adelante te vamos a estar convocando nuevamente para que a ver si hay alguna novedad o lo que sea, o lo que vos nos quieras decir del deporte motor. Dale. Gracias, Pablo, Guillermo y Julián. Bueno, buen programa y sé que tienen algunos invitados de la categoría para charlar, así que voy a estar escuchando el programa con mucha atención. Pero cómo no, Chiche. Un abrazo. Un abrazo, Chiche. Un abrazo para ustedes, gracias. Hasta siempre. El señor Chiche Berardinelli. El mismo sentimiento en el corazón, Radio 10 es nuestra conexión, y siempre que me busques estaré, la radio de la gente es la 10. Toda la hidráulica de tu automotor, confíala a Manos Seguras. Hidráulica GEP, reparación y ventas. 9 de julio 2056. Teléfono 488-9245. Rodado Bautista, bicicletas deportivas, playeras, de paseo, mountain bike. Para niños también triciclos y kartings. Taller integral para tu bicicleta. En el corazón de Villavitre, Rodado Bautista, Washington 54. Todo Embragues SRL. Reparación y mantenimiento en línea automotor, pesado y competición. 50 años en el rubro avalan nuestra trayectoria. Todo Embragues. Ciclo La Fiur 371. Horario corrido de 8 a 16 horas. Teléfono 451-4472 Bahía Blanca. Envíos a la zona. Transporte y gestión de residuos Campanelli SRL. Desde 1955, la empresa pionera en desagotes, destapación de cañerías y alquiler de contenedores. Turnos y consultas al 291-402-5001. Suiza 2804. Servicio mecánico especializado. Cristian Moreno, Multimarcas. Un servicio a su servicio. España 755. Atención de lunes a viernes de 8 a 17 horas. O si no, comunicate o saca turno al 291-454-3010 o por WhatsApp al 291-436-0343. Pan, repuestos para el automotor, Multimarcas. Desde España 720 a toda la ciudad. Entregas a domicilio. Línea total Nakata, Capemi, SKF, Hans y Bosch. Consultas y pedidos al 291-4360-331. Pan, repuestos para el automotor. ...25 minutos ya han pasado de las 16 y seguimos en esta tarde de rugir a través de Radio 10 92.3. Seguimos con este modo de agasajo, aquella categoría, ¿no es cierto?, donde hoy se está cumpliendo 37 años y tenemos otro invitado de lujo, ni más ni menos que el señor Néstor Percas. ¿Cómo te va, Néstor? Pablo Castro te saluda. Bueno, Pablo, buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, acá estamos, recordando un poco las historias, ¿no?, pasaron tantos años, 37, no. Parece mentira, ¿no? Y habrá muchísimas historias para contar y muchas anécdotas, me imagino, ¿no? Sí, te imaginas que gracias a esa categoría, ¿no es cierto?, me han quedado grandes amigos, ¿no es cierto?, en Bahía Blanca, en la zona, y bueno, ni hablar que fue un lindo recuerdo, más que todo porque empezamos con esa categoría nosotros, ¿no es cierto?, fuimos de los
los primeros que fuimos, y bueno, después se hizo muy grande y realmente fue un orgullo pertenecer a eso, ¿no? A esa categoría. Néstor, buenas tardes, Julián te saluda. No, yo justo me quedé pensando que en esa época vos venías también de correr en una categoría nacional y te metiste en esta categoría zonal que era el Turismo 1100. ¿Y qué fue lo qué te pareció, qué te parecieron los autos cuando te uniste a la categoría, que obviamente el primer campeonato ya en el 84 saliste campeón? Claro, sí, por ahí a lo mejor, digamos, yo lo que traía era un poco más de experiencia, tanto sea ¿no es cierto?, en el armado del auto como en correr en auto, y bueno, por eso me facilitó mucho para ganar al principio, pero hasta que después se hizo tan grande la categoría que bueno, ganaba cualquiera, ¿no? Y Quiero decir, ganaba cualquiera, no ganaba cualquiera, pero había que hacer muy bien las cosas para andar adelante. Ahí fue un momento que como yo venía de correr, ya sabía más o menos cómo había que acondicionar un Fiat 128, si bien era otra mecánica, pero como quien dice, traía algo de experiencia en eso, ¿no? ¿por qué decidiste incorporarte a esa categoría? Y no, realmente estaba corriendo a nivel nacional, pero digamos, no podía ir por una cuestión de dinero, ¿no? No tenía el presupuesto para ir a nivel nacional, y bueno, escuché que se armaba esta categoría en Bahía Blanca, y digo, bueno, saqué el Java 1300 que tenía en ese entonces y puse un 1100, ¿no es cierto?, abajo del capó, con el reglamento que habían quedado, y empecé a correr ahí. Fue una cuestión presupuestaria, y bueno, y me entusiasmó también el hecho de correr acá en la zona, ¿no? ¿Qué tal, Néstor? Guillermo te saluda, ¿cómo andás? Guillermo, ¿cómo va? ¿Qué tal, Guillermo? Bien. Sí, y bueno, el 1100 fue la base para después vos catapultarte al turismo nacional, pero bueno, fueron años muy duros porque bueno, con la incorporación de los pilotos de Bahía como Beto Balaciani, que también tenía experiencia, estaba acostumbrado al chapa, y los muchachos que aprendieron muy rápido, porque realmente era una categoría que cada puesto se peleaba al límite, y el roce estaba ahí a la orden del día, y bueno, como hace un rato decía Chiche Belardinelli, se vino la troupe de Villalonga y te acompañó tu cuñado Juan Egui y también Juan Aguirre. Sí, ni hablar. Bueno, Juan Aguirre empezó conmigo, en la primera carrera estaba él, y al año siguiente se incorporó, ya sobre el final de ese año, se incorpora Juan Egui, y bueno, sí, íbamos los tres de Villalonga, y bueno, hacíamos un poco de ruido, pero realmente ya para el segundo año, o sea, el año fuerte, el 84, ya ahí ya se hizo una categoría grande que realmente, bueno, ya había más de 20 autos en todas las carreras, y bueno, realmente se hizo, y como vos decís, se empezó a meter gente, bueno, de ya experiencia, como el caso de Beto, como mucha gente que ya había andado arriba en autocarrera, entonces ni hablar de Quique Abate, ¿no es cierto?, que ya tenían experiencia, y bueno, se puso realmente muy buena, ¿no? Experiencia, me decías que tenías un montón, ya venías de correr a nivel nacional. Ahora, ¿qué diferencia en conducción de una máquina a otra había? No, sinceramente el 1100 andaba más despacio, ¿no es cierto? Yo estaba acostumbrado con el Java 1300, el auto en sí era igual, lo que sí, el Java tenía 40 caballos más, ¿no es cierto? El Java 1300 con respecto al 1100. Era un poco menos potencia esta, por supuesto que se hace más fácil para manejar, pero bueno, después lo competitivo estuvo que andaban todos los autos iguales, entonces por más que anduvieran despacio, teníamos que estar todos juntos, corriendo, íbamos con autos a la par, adelante, atrás, entonces, digamos, por ahí en la recta a lo mejor iba más despacio, pero era mucho más entretenido porque realmente no se sabía quién ganaba. Sí, era fundamental correr chupado, porque en aquella época se permitía empujarse, como se decía en la jerga, ¿no es cierto? Y eso, claro, bueno, saber aprovecharlo y correr con alguien que fuera confiable para tirar juntos era fundamental. Claro, sí, realmente sí, valía mucho la chupada, porque el 128 de por sí es un auto cuadrado muy mal aerodinámicamente, entonces le servía mucho la chupada, y bueno, y motores, medio escaso de motor que era, ni hablar,
andando chupado bien se bajaba 1 segundo y pico, me acuerdo en Bahía Blanca, por ejemplo, en la vuelta. Entonces, ni hablar, que valía la pena andar chupado, más, digamos, si había alguien que se conocían, ¿no es cierto?, entre dos que se conocían, que habían andado, sabían lo que hacían, ni hablar, te hacían una ventaja terrible. Néstor, y en todos los... Muy... Perdón. Sí. En todos los años que competiste, ¿algún piloto, alguna anécdota que vos digas, este piloto era áspero o que cuando llegó a la categoría te sorprendió porque no lo conocías quizá de antes y te sorprendió cómo encaraba la forma de correr y cómo lo sorprendía? Sí, no, mirá, áspero siempre había... siempre había alguno, ¿no? De los que mejor recuerdo, que mejor pilotos eran, por ejemplo, era Enrique Abate. Ahora está un poco viejo, Quique, pero antes movía muy bien las manos y realmente daba mucho trabajo ganarle. Y bueno, y era áspero, ni hablar, si tenía lugar para una bicicleta, él metía el auto, entonces no se le podía dar ninguna ventaja. Pero realmente no. Yo también aprendí mucho de él me enseñó mucho y bueno, como te digo, era uno de los ásperos, ¿no? Que después mucha gente no se fue metiendo en la categoría que realmente, digamos, me acuerdo Carlitos Pasos de Viedma, qué sé yo, mucha gente que se fue incorporando, ¿no? Que aparecían, que por ahí no hacían todo el campeonato, pero aparecían en las carreras que hacían en Roca, en el Valle, en Viedma, y ¿no es cierto? Y bueno, eran pesados andar con ellos. Aparte estaba la rivalidad de los talleres, porque bueno, el Nene Plano junto con Rubén Pérez y toda esa troupe por un lado, después estaba el taller de Tito Rodríguez, que bueno, el flaco Tito, sí. estaba Rodríguez Núñez, Ficadenti, bueno, también el taller de Beto era otro taller donde había 4 o 5 pilotos ásperos, igual que el de Tito Levé. Realmente era muy, muy competitivo y cuando llegaron a 35, 40 autos, mamita, había que arreglársela y cómo rebuscársela para poder clasificar. Sí, ni hablar que fue una categoría realmente hermosa, tuvo unos años bárbaros, yo, digamos, cuando pude, después me fui de la categoría, pero cuando pude, corrí en carreras de 2 horas, ¿no es cierto? Me invitó Rubén Pérez, por ejemplo, una vez, corrimos con Larregui, y bueno, tuvimos la suerte de ganar, bien, 2 o 3 veces me invitó Rubén Pérez con el auto de él, y realmente sí, una categoría bárbara, venían pilotos del Valle, venían, bueno, de todos lados, de Viedma, pilotos renombrados que, bueno, había que correrle y daba trabajo ganarles, ¿no? ¿Alguna carrera en especial que te haya quedado grabada, sí, tanto que pueda haber sido por un triunfo o por un no triunfo, pero que te ha quedado grabada a fuego de esa categoría? Sí, no me acuerdo bien, ¿viste? O sea, no me acuerdo, o sea, en sí una carrera grabada, no me acuerdo. Fue muy emotiva como ser esa carrera que estuve diciendo recién, de la que corrimos con Larregui, muchachos de allá que era de Chubut, que era amigo de Rubén Pérez, y bueno, Rubén puso el auto, y bueno, realmente yo ni lo conocía a él, bueno, fuimos, corrimos y tuvimos la suerte de ganar, y por eso me quedó un gran recuerdo de esa carrera, porque bueno, ya te digo, compartí el auto con alguien que ni sabía cómo andaba, y bueno, entonces quedan esas anécdotas que son lindas recordarlas, ¿no? Bueno, Néstor, te agradecemos que hayas tenido la deferencia de atendernos telefónicamente, y ni hablar el gusto que sentimos nosotros en poder entrevistarte, comentar algo, saber algo de lo que fue esa categoría en tu propia voz, Néstor. Realmente un orgullo para nosotros. Sí, está bien, mirá, fue uno de los partícipes principales de esa categoría, Chiche Berardinelli, que fue el que agrupó todo ¿no es cierto?, que arrancó con nosotros, ¿no es cierto? Me acuerdo que no se perdía reuniones y bueno, nos embaló realmente. Y está escuchando todo, te digo que está escuchando todo. ¿Sí? está bien. Chiche, bueno, ni hablar el recordado Gringo Valerio, digamos que fuimos los primeros, digamos, que arriesgamos y pusimos un auto en pista, trabajamos para una categoría que no se sabía si iba a arrancar, ¿no es cierto? Éramos 5 cuando empezamos la carrera presentación en Pigüé, y bueno, bueno, arriesgamos todo un poquito, vamos a armar el auto y cómo nos va a andar la categoría, y así fue, ¿no?
No, Y ni de hablar. ellos me acuerdo de eso, Costabel, Tortelo, me acuerdo que eran los otros muchachos que estaban, ¿no? Y Claro. bueno, uno le queda el recuerdo de ellos, y ni hablar de Chiche, lo que él trabajó, y me acuerdo hacíamos reuniones y qué sé yo, y consiguió las gomas, y bueno, Incansable. laburó tanto para ellos que realmente fue uno de los principales artífices de la categoría. Bueno, la verdad es un recuerdo muy muy lindo que tenemos en nuestra memoria y obviamente de todo lo que es el automovilismo regional. Néstor, muchísimas gracias y será hasta siempre. Bueno, chao, gracias a ustedes que se acordaron de esto. Chao, chao. Bien. Chao. Así pasaba por los micrófonos de Rugir Néstor Percas. Radio 10. Tu radio. Ponete la 10. Van, repuestos para el automotor, multimarcas. Desde España 720 a toda la ciudad. Entregas a domicilio. Línea total Nakata, Capemi, SKF, Hans y Bosch. Consultas y pedidos al 291 43 60 331. Van, repuestos para el automotor. Ahora podés comprobar la potencia real de tu vehículo en un banco de rodillo de última generación. Bahía Motorroll. Vehículos de competición, alta gama, potenciados. Solicita turno al 291-575-7708 o al 505-7398. Desde Bahía Blanca Automóvil Club estamos trabajando por un nuevo automovilismo adaptado a los tiempos que corren. Las puertas están abiertas para todos. Es la entidad deportiva más antigua del país y vos sos parte. Mitre 364. Acércate por un automovilismo mejor. Señor comerciante, Grupo 3 Distribuciones. Somos distribuidores mayoristas de autopartes eléctricas para el automotor. Inyección eléctrica Pispa, faros Fitamifal, ópticas LAM. Avenida La Plata 120, Bahía Blanca. Haz tu consulta al 291-453-4740. Envíos a todo el país. Horario de atención de 9 a 17 horas. Toda la hidráulica de tu automotor confíala a Manos Seguras. Hidráulica GEP. Reparación y ventas. 9 de julio 2056. Teléfono 488-9245. Rodado Bautista, bicicletas deportivas, playeras, de paseo, mountain bike. Para niños también triciclos y kartings. Taller integral para tu bicicleta. En el corazón de Villavitre, Rodado Bautista, Washington 54. Impresionante cómo se nos va el tiempo, solamente 20 minutos nos restan para el final del programa de día de hoy, un programa muy especial donde estamos recordando el inicio de una categoría, la 1100, allí hace 37 años atrás, una categoría que dio mucho que hablar debido a que, bueno, se venía de una categoría que se venía dejando de usar y de pronto con unos poquitos autos y un auto justamente de calle, un auto accesible y todo lo demás, comenzaba, ¿no es cierto?, a remontar una categoría que llegó a tener un montón de autos, realmente, ¿no? Con mucho esfuerzo, obviamente, de toda la gente que colaboró al repuesto y todo lo demás. Hemos tenido la palabra de Chiche Berdanelli, hemos tenido la palabra del señor Néstor Percas y ahora le damos la bienvenida a los micrófonos de Rugir al señor Juan Aguirre. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Juan? Pablo Castro lo saluda. Hola, Pablo. Bueno, buenas tardes para vos y para toda la audiencia fierrera. Y bueno, por supuesto, un abrazo para Chiche y Berdanelli y para toda la gente que incursiona en el automovilismo, ¿no?, de la zona. Qué recuerdo, ¿no? 37 años donde usted fue partícipe de una categoría que salió de, como yo decía anteriormente, mucho esfuerzo, de autos que en ese momento no se estaban utilizando y que se vio una posibilidad, con lo cual después se fueron incorporando muchos autos. ¿Qué recuerda ese momento? Bueno, para mí es algo bastante muy especial por el hecho de que yo incursioné, digamos así, en el automovilismo por esa categoría, así que tengo
tengo el mejor de los recuerdos porque me enseñó mucho y conocí mucha gente y hice muchos amigos, que es lo fundamental, más para la época que estamos viviendo nosotros, que ya somos medio grandes. Así que realmente fue muy lindo, además la camaradería que había después de las carreras era fantástica. Yo le contaba a Guillermo Blanco que en el auto de mi viejo, cada vez que terminaba la carrera, todo el mundo comía en el baúl del auto del viejo y amén de habernos rayado todas las chapas, ¿no? Era realmente muy bueno. ¿Qué tal, Juan? Guillermo te saluda, ¿cómo andás? Hola, Guillermo, ¿qué tal? Bien. Y vos no solamente fuiste piloto, sino también preparador, porque bueno, el famoso rótulo que tenía en la trompa de tu auto y la de otros que vos atendías, el famoso Taller Juan. El taller de Juan. Sí, yo en realidad no me va a faltar tiempo porque tengo un día para hablar al respecto, pero en síntesis te digo cómo es. Yo me voy a Villalonga en el año 76, ¿sí? En el año 80 abro el taller mecánico en Villalonga y para entrar en la ¿cómo se dice? En la comunidad de los rusos allá en Villalonga, que a la postre estuve 30 años, para pagar derecho de piso, lo primero que hice en mi taller fue sacarle todo el protes a una Coupé 125 que tenía Juan Carlos Crey, el Toby Crey, ¿sí? Y piloto de la zona. Bueno, ¿cómo? Piloto de la zona. Exacto. Y bueno, haciendo eso, ya se comenzó a arrimar gente al taller del ambiente, ¿no es cierto?, que siempre fue mucho allá, y se arrima Néstor Percas, que en esa época estaba en el campo, era como el paisano que se lo conoce, el paisano del campo, y no tenía un paradero, digamos así, en el pueblo de Villalonga. Así que bueno, nos hicimos amigos y de hecho que él había volcado un auto, creo que en la Vuelta a la Manzana, que lo había destruido, así que había comprado un casco nuevo, un anaranjado, un modelo 80, y que fue el primero con faros cuadrados, creo que. Así que bueno, ahí armamos en mi taller, armamos el turismo nacional de él, ¿sí? Y bueno, con toda la experiencia que él tenía allá, ¿no es cierto?, con la maestría del viejo abate, el querido viejo abate, y propia, ¿no es cierto? Así que bueno, yo es como que así comienzo a aprender las huestes del automovilismo, ¿no es cierto? Y bueno, después, en síntesis te digo que para mí fue muy fácil, el pilotar el auto de carrera fue extremadamente fácil. ¿Por qué? Porque en esa época, Percas y Creis iban a correr la Regional 3 por la costa del Atlántico, Maradiaga, Miramar, Necochea, Mar del Plata, toda pista de tierra. Obviamente se corría solo, pero se podía andar con acompañantes, así que yo, cada vez que el loco salía a la pista, yo era como el Cusco que se sube al auto, o sea que yo aprendí a manejar el auto de carrera mirándolo a él, y el día que me subí al auto de carrera mío, salí segundo y después toda la vida ahí en esos puestos. No me costó nunca nada manejar el auto porque lo había aprendido con los ojos cerrados, digamos. Lo que sí tuve que aprender después, la mecánica de una autocompetición, ¿no es cierto? Pero bueno, eso viene con el tiempo. ¿La mecánica en ese momento era una mecánica sencilla, era económica a comparación de lo que puede ser obviamente hoy en día, o cómo se preparaba uno para cada competencia? Mira, en mi caso, que como era como estaba medio verde en el tema de las cosas finas de la competición, a mí no me salía muy caro, pero tampoco me sobraba un mango para hacerlo, o sea que para mí siempre fue caro. De hecho, que cuando vos querés hacer algo, por más pequeña que sea la preparación, es más, yo siempre tuve el concepto de que cuanto menos preparación tiene un auto de carrera, es más costoso. Y algún día te voy a decir por qué, porque no te va a dar el tiempo ahora para escucharme todas las cosas que tengo para decirte. A ver, por ejemplo, un auto que lo haces estándar en una categoría pasa a ser la preparación más cara. ¿Por qué? Porque siempre hay un descolgado que tiene bastante dinero, ¿sí?, que no tiene por qué no actuar en la categoría, pero siempre hay alguno que viene y como es estándar te compra 20 tapas de cilindro, 20 tubos de admisión y todo así, ¿me entendés? Entonces te lo fluja todo hoy, que es tan fácil hacer todo eso. ¿Y cómo le gana a ese tipo? Es imposible. Entonces pasa a ser la categoría más cara que si tuviera una preparación, ¿te das cuenta? Claro. Es muy largo de hablarlo eso. Claro, mirá.
Juan, ¿y qué te pareció esa categoría tan fantástica que vos tuviste la suerte de participar? Y bueno, que había como aquel día Silvio Valerio, que lamentablemente lo perdimos muy pronto, pero que también marcó el camino en cómo había que construir un auto, porque el de él fue el primero. El Gringo Valerio para mí fue increíble porque era la delicadeza, era el auto del Gringo Valerio, y muy celoso de su auto. Yo me acuerdo que a veces me penalizaban porque el Gringo, a mí lo que me encantaba ir soldar a las puertas para que avanzaran los autos más rápido, que me parecía a mí que era así, y el Gringo comenzaba a disparar para el otro lado para que no se lo rayara, porque era tan vejiga el viejo. Entonces me penalizaban porque el Gringo pisaba la tierra y era como que yo lo había tocado, ¿cierto? Pero bueno, siempre tuve un aprecio muy grande por él, y de hecho que lo visitaba permanentemente, fuimos amigos. Ha venido a comer acá con mi familia a la costa del río Colorado en su momento, o sea que teníamos una amistad muy grande. Si bien nos como se dice en la jerga, nos matábamos en la pista, pero como te decía yo en privado, se terminaba la carrera, amén de haberme puteado toda la familia, inclusive por los rayones que yo le hacía, pero el Gringo era por decreto que venía a almorzar después de la carrera a la cola del auto del viejo Aguirre. ¿Sí? Mi vieja llevaba comida para 20 o 30 personas, era normal, y le llevaba, esto es una anécdota muy especial, le llevaba una especialidad de mi vieja que la hace hoy día con 85 años, un matambre muy especial que hace ella. Okay. Le llevaba un matambre solamente para el Gringo se lo comía todo esa tarde. No, tremendo. Eso era algo fantástico porque te imaginas, después de haber renegado en la carrera, era una cosa que quedaba todo en la pista, ¿no? Es como creo que dicen algunos grandes corredores que realmente fue así. Sí, no, ni hablar. ¿Cuántas anécdotas que por ahí quedan ahí por contar, como vos bien decías? Anécdotas y experiencias de automovilismo tengo para escribir un libro, como toda la gente grande que ha podido incursionar mucho tiempo en ello. Y qué bueno. A mí el automovilismo me quitó muchas cosas en su momento porque no pude hacerlas por los motivos que alguna vez te los diré, pero a la vez eso me hizo más fuerte porque me enseñó a que yo tenía que salir a buscar mi horizonte y mi propia identidad. Y de hecho que a veces no conseguí muchas cosas de seguir en el ring de para que tengas un dato, yo corrí el 83, 84 y el 85 hice 2 o 3 carreras. La mitad del 83 la hice con el bloque rajado. El que sabe de auto te va a decir que es una locura, con el bloque rajado entre los tapones de agua, ¿sí? Del lado del múltiple de escape y admisión. Me planchó la atornillada con poxilina. Fíjate vos la miseria que tenía yo y seguí corriendo. Obviamente, como nunca me gustó sufrir en el automovilismo, fui a correr cuando supe que tenía el fierro para correr, ¿no es cierto? Claro. Así que cuando no pude más, que ya no pude más, se lo vendía a Oscar Micheleto. Mira vos. Bueno, Juan, me imagino que tendrás muchísimas más cosas para contarme, pero el tiempo es tirano y nos corre. Realmente queremos... sí, pero ya no ha faltado oportunidad porque... Ya eso es lo que quiero invitarte. Quiero invitarte nuevamente a comunicarme nuevamente con vos más adelante, ¿no es cierto? Y que nos sigas ampliando y nos sigas contando esas anécdotas que son tan lindas y tan ricas que hacen en sí el folclore del automovilismo. Seguramente. Así que bueno, y por supuesto que a toda la comarca automovilística les mando un fuerte abrazo y no va a faltar la oportunidad de que vamos a volver a charlar largo y tendido, che. Pero por supuesto, Juan. Un abrazo enorme y gracias por todo. Gracias a ustedes. Chao. Así pasaba por los micrófonos de Rugir el señor Juan Aguirre. Tómate una hora, buscate un barcito, ponete la 10. Todo Embragues SRL. Reparación y mantenimiento en línea automotor, pesado y competición. 50 años en el rubro avalan nuestra trayectoria. Todo Embragues, Sixto La Fior 371. Horario corrido de 8 a 16 horas. Teléfono 451-4472 Bahía Blanca. Envíos a la zona. Transporte y gestión de residuos Campanelli SRL. Desde 1955, la empresa pionera en desagotes, destapación de cañerías y alquiler de contenedores. Turnos y consultas al 291-402-5001. Suiza 2804. Servicio mecánico especializado. Cristian Moreno, Multimarcas. Un servicio a su servicio. España 755. Atención de lunes a viernes de 8 a 17 horas.
O si no, comunicate o saca turno al 291-454-3010 o por WhatsApp al 291-436-0343. Van, repuestos para el automotor, multimarcas. Desde España 720 a toda la ciudad. Entregas a domicilio. Línea total Nakata, Capemi, SKF, Hans y Bosch. Consultas y pedidos al 291 43 60 331. Van, repuestos para el automotor. Realmente estamos apretando el pie derecho en el acelerador en estos últimos minutos porque queremos, y no sé si estamos ahí con el tiempo muy justo con el tema de este aniversario de estos 37 años, y me voy ya nomás a saludarlo al señor Augusto Tortelo. ¿Cómo le va? Pablo Castro lo saluda. Muy bien, muy agradecido por el recuerdo y por su programa también. Es mucho sacrificio hacer programas en una ciudad chica y tener algún fruto, ¿no? Sí, seguro. Gracias por consultarnos, nada más. Agradecer a la gestión de un viejo amigo, ¿no? Buenas tardes, Augusto. Julián nos saluda, ¿cómo le va? No, básicamente era para... Julián, ¿cómo le va? Bien, no, que era para saber cómo fue ese primer año, el 83, y después el 84, el primer campeonato, cómo es que se inició sus primeras armas en el automovilismo. Siempre me gustó el automovilismo, desde la época de Urrete, a veces sin el suficiente responsabilidad, porque hay una etapa donde uno lo impulsa las pasiones y no las razones. Y en esa época, bueno, hice de todo un poco, algunos trofeos con slalom, que era una manera que mostraba Osvaldo J. Ochoa sobre lo que hoy sería la continuidad de Urquiza. Hacíamos después el slalom con los faroles de Avenida Alén, se transgredían algunas normas y bueno, después tuvimos autódromo, primero el Juan Manuel Bordeo y después otro. Ya estoy a meses de mis 75, o sea que todo esto tiene recuerdos, ¿no? Indudablemente fueron muchas pasiones, otras veces se hicieron carreras en Bahía de distinto tipo y hubo muy buenos pilotos. Yo he sido un deportista de alma, nunca bueno en nada, por ahí algún acierto, alguna vez, nada más. Augusto, pero Guillermo te saluda, ¿cómo te va? Bien, Guillermo, bien. Quedaste en la historia, porque justo cuando arrancó esta categoría, ¿no es cierto?, el Turismo 1100 tan glorioso, vos fuiste uno de esos 5 autos, y si mal no tengo entendido, y la memoria no me falla, con un 128 verde. Sí, señor, 128 verde y acompañado, la verdad que fue una audacia de largarnos, porque alrededor nuestro había gente que conocía de mecánica, de preparación de autos. Nosotros subimos un auto con una jaula y un doble zócalo, me acuerdo de eso como ahora. No sabíamos ni siquiera que existían las cubiertas lisas. O sea que fue, para mí fue una categoría con debut de experiencia. Había pilotos como, creo que Perca, después tuvo Quique Abate, gente de muy buena conducción y aparte grandes mecánicos. A veces el automovilismo comete la diferencia de que es carrera de autos y de pilotos. No es aislado. Ahora me comentaron que vos mismo estabas promocionando una categoría que me habló Beto Variaciani, que también tenía interés. Era con autos sin preparación, más que en seguridad fundamentalmente. El resto eran todos parecidos. Sí, es el el Fiat Uno pista que se está tratando de armar, que vendría a ser el reemplazo de lo que fue el Turismo 1100. Exacto, por eso. Y bueno, a uno le quedan los recuerdos y las intenciones. Entonces me dice mi hijo, viste, papá, que él corrió el Citroën y no corrió más porque nosotros somos gente de
No, el automovilismo es muy caro. Vos creo que No lo llores, sabés. no llores, Augusto, no llores, por favor. No, yo he trabajado, me he ido bien, yo no me quejo. A Beto Variaciones ni te cuento, y otros más y otros menos. Pero es un deporte que requiere dinero y tiempo, casi todos, pero el automovilismo, la bola que se usa para el juego, yo juego golf, jugué tenis muchos años, uno con mucho menos, una raqueta misma por cara que sea, el auto cada vez que lo sacas al autódromo puede haber una piña, pero de esa que hay que poner mucha plata, no es fácil, pero bueno, a mí me apasiona y lo seguiría apoyando más. Cuando me enteré, si algún día ustedes cumplen con ese esquema, me gustaría sentarme en alguno para ver si me queda el coraje. No digo la perfección del manejo, porque manejar bien es un don aparte. Uno ha tenido la audacia y alguna habilidad, y bueno, así anduvo, pero yo recuerdo grandes pilotos que marcan diferencia, ¿no? Y toda gente de Bahía, los que me han acompañado a mí. Yo no me incluyo entre ellos, yo me incluyo como un buen acompañante, y mi pasión por el automovilismo que sigue todavía. Augusto, no te das problema, que el coraje nunca se pierde. Te damos gracias y te queremos convocar nuevamente para más adelante, así nos contás alguna que otra anécdota que haya sucedido allí en la categoría, porque el tiempo es tirano, nos corre demasiado el tiempo en el día de hoy, queremos completar con todos los pioneros de aquella categoría, y nos faltaría uno como para decir, bueno, estamos dentro de todo completo, y más adelante vamos a estar ampliando un poquito más, porque realmente... Si me tomé no, un tiempo por atrevido. favor. Es un placer hablar contigo. Gracias. Un abrazo para vos, Augusto, gracias por todo. Así pasaba Augusto Tortello por los micrófonos de Rugir. Tomate una hora, buscate un barcito, ponete la 10. Ahora podés comprobar la potencia real de tu vehículo en un banco de rodillo de última generación. Bahía Motorroll. Vehículos de competición, alta gama, potenciados. Solicita turno al 291-575-7708 o al 505-7398. Desde Bahía Blanca Automóvil Club estamos trabajando por un nuevo automovilismo adaptado a los tiempos que corren. Las puertas están abiertas para todos. Es la entidad deportiva más antigua del país y vos sos parte. Mitre 364. Acércate por un automovilismo mejor. Señor comerciante, Grupo 3 Distribuciones. Somos distribuidores mayoristas de autopartes eléctricas para el automotor. Inyección eléctrica Pispa, faros Fita Mifal, ópticas LAM. Avenida La Plata 120, Bahía Blanca. Haz tu consulta al 291-453-4740. Envíos a todo el país. Horario de atención de 9 a 17 horas. Bien, y ya casi sobre el final del programa queremos cerrar con broche de oro en este programa aniversario de esos 37 años que han transcurrido, y los saludo desde aquí, los micrófonos de Rugir, al señor Alfredo Costabel. ¿Cómo andás, Alfredo? Pablo Castro te saluda. Hola, Pablo, ¿cómo te va? Muy bien. 37 años que fuimos 4 o 5 pioneros a tratar de hacer un poco de ruido. Sí, seguro. ¿Y qué ruido, ¿Qué tal? Buenas tardes, Alfredo, ¿cómo andás? Julián te saluda. Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, no, quería que nos cuentes un poquito cómo fue ese auto que debutaste, que era un auto de rally y lo pusiste en la pista. ¿Cómo es eso? ¿Cómo fue? Bueno, surgió por intermedio de Chiche que, bueno, yo en mi casa en el año 70 y pico hicimos PAS, Piloto Asociado del Sur. Entonces quedó el ambiente del 850, que Chiche fue el último presidente. Y después vino y dice, vamos a armar una categoría así, con los 128. Digo, bueno, yo me prendo. Digo, pero ¿con qué voy? Y vino, ¿te acordás de Merlo, que había corrido rally o algo de eso? Sí, no me acuerdo. el Peluca querido, que ahora está en Mar del Plata. Y dice, lo vendo, si querés te lo dejo y fijate. Y bueno, no sé, hicimos un negocio ahí medio pampa, qué sé yo, y lo armamos, le sacamos las butacas de rally
y así como estaba, fueron 4 días antes y nos fuimos a Pigüé. Con todo como estaba de rally, lo acomodamos un poquito la suspensión y fuimos a ver qué pasaba. Y bueno, y surgió, y así nació la categoría, que estaba Valerio, Perca, Aguirre y el negro Tortelo. Claro, claro, sí, sí, sí. Alfredo, vos sabés que lamentablemente el tiempo es tirano, se nos pasó la hora, estuvimos hablando con Chiche Belardinelli, con el paisano, bueno, con todo, lamentablemente, pero te convocamos para que en estos días, cuando tengas un ratito de tiempo, pues sabemos que tu trabajo te complica, volverte a hacer una nota que te la debemos para seguir hablando de este automovilismo, pero queríamos que estuvieras presente porque vos fuiste de esos 5 iniciadores que arrancó con la categoría. Exactamente, fuimos los 5 entusiastas que fuimos y dijimos, bueno, vamos a tratar de darle impulso. Y bueno, surgió, ayudado un poco por Chiche también, que nos daba manija, y después se prendieron un montón de gente, más vale. Sí, llamame cuando quiera, Guillermo, no hay ningún problema, y seguimos haciendo un poco de anécdota. Bueno, mil disculpas, Alfredo, la amistad me permite tomarme este atrevimiento, así que estamos en contacto. Sí, llamame cuando quiera, tratar el teléfono mío está casi prendido a las 24 horas por mi laburo, así que llamame siempre de tarde mejor, ¿eh? Por supuesto. Muchas Bien, gracias. Gracias, Alfredo. De nada. Un abrazo enorme. Gracias. Bueno, y así estábamos cumpliendo con los 5 grandes. Antes había un programa en esa época y un poquito antes, quizás, que se llamaba Los 5 grandes del buen humor. Esos serían los 5 grandes del buen volante, realmente, ¿no? Una época que marcó una diferencia en lo que es la categoría zonal. Bueno, gente, nos tenemos que ir, nos despedimos, estamos pasando ya unos minutos, así que pedimos disculpa a la radio, pero bueno, es así, ¿no es cierto? Uno quiere cumplir con todos y a veces un poquito cada uno y se te pasa el tiempo. La cita es nuevamente encontrarnos mañana a partir de las 16 horas aquí en Radio 10 en la 92.3 con un programa más de Rugir. Gente, hasta mañana, que la pasen lindo.